Bien. Bueno, vamos a ver en este tema el movimiento armónico simple, ¿vale? Entonces, para ver ese tipo de movimiento, lo que vamos a hacer es suponer que tenemos, como la figura, un muelle, ¿vale? Que está sujeto a una pared, con una masa en uno de los extremos, ¿de acuerdo? Lo separamos un poco de su posición de equilibrio, es decir, de su posición en reposo, y lo soltamos, ¿vale? Entonces, se producirá un movimiento como el que tenemos en la animación, ¿de acuerdo? Si veis la ficha de arriba, lo que me indica es cómo va a variar la posición de esta masa a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, hace un movimiento periódico, es decir, pasa por la posición de equilibrio, llega hasta una amplitud, vuelve hasta la misma amplitud pero en sentido contrario y así indefinidamente, ¿de acuerdo? Evidentemente suponemos que no hay ningún tipo de rozamiento para que no haya ninguna fuerza exterior que me modifique el movimiento, por lo tanto me lo frenaría, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué vamos a ver de este movimiento? Vamos a hacer el estudio cinemático, es decir, vamos a ver las ecuaciones de movimiento, de la posición, velocidad y aceleración. También vamos a hacer el estudio dinámico, es decir, vamos a ver qué fuerza es la que me produce un movimiento de este estilo, o cómo tiene que ser esa fuerza, ¿vale? Y luego haremos también el estudio energético, es decir, el estudio de energía mecánica, cinética y potencial de este movimiento. ¿De acuerdo? Bien. Lo primero que vamos a ver es la ecuación de movimiento, cómo obtener la ecuación o del movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene esta pinta? Vale. Bueno, lo primero que hemos visto, lo que os he comentado es pues, que es un movimiento periódico, es decir, que se repite en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se repite? Pues lo que hace es pasar por aquí, vuelve, pasa, vuelve y llega otra vez aquí. Es decir, cada repetición, ¿vale? O lo que sería lo mismo en funciones, el periodo, sería lo que llamaremos una oscilación completa. ¿Qué es una oscilación completa? Pues es cuando pasa por un punto, por ejemplo por aquí, y vuelve, pero vuelve en el mismo sentido de la flecha, ¿vale? Porque si os dais cuenta, en media oscilación volvería, pero con el sentido contrario. Es decir, en que la velocidad tiene un sentido contrario a la que tenía inicialmente en ese punto. Por ejemplo, ahora, mirad, vuelve y pasa por aquí, pero pasa en este sentido. No llega a ser una oscilación completa hasta que vuelve a llegar a esta amplitud y vuelve, ahora sí, a pasar por el mismo punto con el mismo sentido de vibración. ¿De acuerdo? Bien. Si vemos el movimiento armónico simple, X, en función donde esto sería el eje X y esto sería cómo transcurre el tiempo, mirad, esto sería el movimiento armónico simple, si os cuenta, y esto sería cómo varía la posición, la X, en función del tiempo. ¿De acuerdo? Y si os das cuenta, esta función tiene toda la pinta de el 0. ¿De acuerdo? Mirad. Es exactamente lo mismo. Corta en pi 3,14, ¿de acuerdo? Igual que el seno, se repite con el mismo periodo. ¿De acuerdo? 2pi. Esto sería una oscilación completa. ¿De acuerdo? Tampoco hace falta que se mida desde el origen. Podríamos decir que una oscilación completa también sería, por ejemplo, si empiezo a contar aquí, pues de aquí a aquí, ¿vale? Es decir, cuando ha generado toda la oscilación, o de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Bien. Vale, entonces, si os dais cuenta, la función seno tiene un valor máximo que es 1 y un valor mínimo que es menos 1, que correspondería
al valor máximo del desplazamiento de la partícula respecto a la posición de equilibrio. ¿Vale? Bien, pero si tenemos un muelle, no tiene por qué ir de 1 metro a 1 metro, ¿vale? Podría ir de la distancia que sea, a la misma distancia, eso sí, en el otro lado, pero puede ser la distancia que sea, depende de la longitud del muelle, de lo que le estiremos o del golpe que le demos para que empiece a moverse, etc. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vemos que si a la función seno le multiplico delante por un número, por ejemplo le pongo 4, ¿veis lo que ocurre? La función tiene el mismo periodo, ¿vale? 3,1415, 2pi, o sea, sería pi, 2pi, ¿vale? Pero ya no va de 1 a menos 1, en este caso va de 4 a menos 4, con lo cual hay que multiplicar a la función seno por un número, ¿vale? Que me dará lo que se llama la amplitud de movimiento, es decir, el máximo desplazamiento de la partícula hacia un lado y hacia otro, ¿de acuerdo? Entonces, para expresar un movimiento armónico simple será una función seno, pero con un número multiplicado delante, y ese número me dará la máxima separación que va a tener la partícula del punto de equilibrio, que es lo que vamos a escoger siempre como origen de coordenadas, como x igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Pero si nosotros podemos multiplicar, o sea, un movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Puede tener una velocidad, es decir, puede ser así, o si el muelle tiene más curvas, es decir, o si está hecho de material más rígido y tal, si yo lo suelto, esto será mucho más rápido, ¿de acuerdo? O si la masa es mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, va a haber una frecuencia, ¿de acuerdo?, de vibración que va a depender de las vueltas que dé por segundo, digamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve eso? Pues, ¿cómo podemos matemáticamente tener eso en cuenta? Pues mirad lo que ocurre si nosotros multiplicamos el seno de t por un número. ¿Veis? Vamos a tener en el mismo tiempo, donde antes teníamos una oscilación, ahora tengo 3. ¿Veis? Y todo lo contrario, si yo lo multiplico por 0,5, por ejemplo, lo tengo, ¿vale? Donde antes tenían aquí, donde antes tenía en 2pi, antes tenía una oscilación completa, ahora tengo solo medio. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a tener que multiplicar aquí por un número, ¿vale? Que llamaremos frecuencia angular, ya veremos por qué. Y eso me va a dar el número de oscilaciones por segundo que va a tener este movimiento, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿qué es lo que ocurre también en esta gráfica de aquí? Si os dais cuenta del punto x igual a 0, este es el eje x, es decir, esta es la posición y este es el tiempo, siempre vamos a estar en el origen de coordenadas, ¿vale? Es decir, que para t igual a 0, x es igual a 0. ¿Qué significa eso? Significa que en mi origen, cuando empieza a contar el tiempo, siempre se va a encontrar ahí, es decir, en su punto de reposo. Pero eso no tiene por qué pasar. Por ejemplo, yo puedo estirar un muelle, soltarlo y empezar a contar ahí. Con lo cual, en la posición inicial, al origen de tiempos, su posición no será la amplitud, sino no será el origen de coordenadas, sino que sería x igual a la amplitud. ¿Vale? Bien. Pero también puedo estirarlo hasta ahí y luego darle un golpe hacia afuera o hacia adentro. ¿De acuerdo? Con lo cual la posición inicial
Es decir, la posición, la x para t igual a 0 puede ser cualquiera entre a y menos a. ¿Cómo puedo yo expresar eso matemáticamente? Pues lo que vamos a hacer es sumarle un ángulo a al interior del seno, ¿vale? Al argumento del seno va a ser un número por el tiempo más otro ángulo que vamos a poner en radianes, ¿vale? Por ejemplo, pues pi. ¿De acuerdo? Y mirad lo que ocurre aquí. Bueno, justo pi no, porque pi menos. ¿Veis? Ahora empezaría justo en la amplitud, es decir, sería el caso, ¿veis? Para t igual a 0, x es igual a 4. Que en este caso sería la amplitud, es decir, el máximo desplazamiento que tendría. Es decir, que tendríamos el caso de lo estiro el muelle hasta ahí, ¿vale? Y lo suelto. Y empezaríamos a ajustar el movimiento a partir de ahí, ¿vale? Eso es lo que tendríamos ahora mismo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, para expresar la ecuación de movimiento de un movimiento armónico simple de forma total, lo que tendremos es esta forma de aquí, que es la que acabamos de demostrar, ¿de acuerdo? Esto será la posición en función del tiempo. Es decir, que esto y esto son constantes, ¿de acuerdo? La A la llamaremos amplitud, que en el sistema internacional se va a medir en metros, y va a ser la máxima separación del punto de equilibrio de la masa, del móvil, ¿de acuerdo? Bien, en este tipo de movimiento la X, aparte de posición, se le suele llamar elongación. ¿De acuerdo? La elongación es la separación en todo momento del móvil del punto de equilibrio, ¿vale? Que es el origen que vamos a tomar en todo el tiempo. Es decir, cuando el muelle estaría en reposo o en equilibrio, sin deformar, ¿vale? Con lo cual la amplitud es la máxima elongación. Bien, a todo lo que hay dentro del seno, es decir, a todo esto, se le va a llamar fase. Y al estar dentro del seno vamos a trabajar en radianes. Podríamos trabajarlo en grados o en radianes. Se trabaja siempre en radianes, ¿vale? Bien. A este angulito se le llama fase inicial. Es decir, la fase para ti igual a 0. Y lo que te nos va a decir es dónde empieza el movimiento, ¿vale? En qué posición te va a dar la posición en la que empieza el movimiento. Bien, ¿y la W qué es? La W es lo que se llama frecuencia angular. ¿Y por qué angular? Porque se tiene que medir en radianes partido de segundo. ¿Por qué? Porque la fase se mide en radianes, que es todo esto. El tiempo evidentemente es en segundos. Para que este producto me dé radianes, esto tiene que ser en radianes por segundo. Entonces esto se mide en radianes, más radianes, pues tendremos radianes como unidad de la fase, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo puedo yo explicar qué es la frecuencia angular? Pues mirad, si el movimiento... no. Vale.
Podemos ver, aquí tenemos, da igual que esté vertical o horizontal, un movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? La bolita verde sería como el centro de masas de esta masa, ¿vale? Como si fuera la partícula. Si os dais cuenta, un movimiento armónico simple es una proyección lineal de un movimiento circular uniforme. Si os dais cuenta, la bolita verde que está haciendo aquí, si yo la proyecto sobre una línea, ¿vale? Lo que hace es el movimiento que está haciendo el muelle. ¿Lo veis? Esto, si queréis una línea que uniera este punto y este, ves que es el mismo movimiento, solo que este está en una dimensión y este está en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Pues pasa por aquí y tiene el mismo movimiento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, tenemos que en una dimensión, un movimiento armónico simple sería la proyección, ¿vale?, de un movimiento circular uniforme. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, si veis la X, lo veis perfectamente. Fijaros en la azul. ¿Vale? Movimiento circular, si lo proyecto sobre una línea, tengo un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a coger entonces, si ponemos aquí, imaginaros, potencia, con lo cual, este sería el punto de reposo, ¿vale? Y imaginaros que tengo la bolita que se está moviendo, ¿vale?, en este punto, es decir, lo tendría en este punto. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto de aquí será el ángulo que ha girado para ir desde el ángulo que me forma con respecto a la horizontal. ¿De acuerdo? Bien, esta distancia es la misma que esta de aquí. Y el radio de la circunferencia será la amplitud, porque esta distancia es esta de aquí también, que será la máxima separación. ¿Vale? ¿Veis? Esto se va girando, esto va haciendo así. ¿De acuerdo? Ahora, seno del ángulo será... ¿Cuál es el seno? Bueno, sería coseno en este caso. El coseno de este ángulo será el cateto contiguo, esta distancia, partido de la hipotenusa. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, que es igual a por el coseno. Pero podemos expresar como el coseno como el seno de un ángulo más una fase inicial. ¿De acuerdo? Bien, pero como es un movimiento armónico simple, como este movimiento es un circular uniforme, el ángulo espacio angular es igual a la velocidad angular por el tiempo, igual que el espacio es igual a velocidad por tiempo en el movimiento rectilíneo y uniforme. Pues en el movimiento circular uniforme tenemos que el ángulo, es decir, la variación de este ángulo, va a ser constante y va a ser igual a la velocidad de ese ángulo, o sea, velocidad angular, por el tiempo, por lo que esto se puede expresar como a seno de omega t. Bueno, esto sería así. Seno de omega t, ¿vale?, más es un 0, y ya tendríamos la ecuación de movimiento. Con lo cual, ¿esto qué será? Es la frecuencia angular, ¿de acuerdo? Es la variación, es la tasa de variación del ángulo, ¿vale?, de movimiento circular uniforme asociado a ese movimiento vibratorio, o ese movimiento armónico simple, ¿vale? Es decir, la frecuencia angular
Que bueno, la definición realmente tampoco nos dice tanto, pero lo que sí me interesa es que me da una idea de número de oscilaciones por segundo. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos la ecuación de movimiento. Antes de terminar este primer vídeo y después hablar de la velocidad y de la aceleración, vamos a ver dos conceptos muy útiles para el movimiento armónico simple, que son el periodo y la frecuencia. ¿Vale? Hemos visto que esto es la frecuencia angular. ¿Vale? Bien. Si lo dividimos, bueno, la frecuencia angular es una unidad angular, ¿de acuerdo? Entonces siempre tiene asociada, multiplicándolo por 2pi a una unidad lineal, digamos, ¿vale? Que esa va a ser la frecuencia. La frecuencia se define como el número de oscilaciones por segundo y se mide en segundos elevado a menos 1 o hercios, que es el nombre, digamos, más científico, ¿vale? Bien, ¿qué me da la frecuencia? La frecuencia lo que me va a dar una idea es del número de oscilaciones, es decir, lo que habíamos visto anteriormente, por segundo, es decir, este número de aquí, solo que dividido entre 2pi, si es más grande la frecuencia, lo que tendremos es esto cada vez más junto, las oscilaciones más juntas, es decir, más oscilaciones por segundo o más número de oscilaciones por un mismo tiempo. Sin embargo, si esto es más pequeño, tendremos una frecuencia más pequeña, con lo cual tendremos las oscilaciones más espaciadas, digamos, en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Y luego tenemos el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una oscilación. Se mide evidentemente en segundos, ya que es un tiempo, ¿vale? Y por definición es la inversa de la frecuencia, ¿de acuerdo? De la frecuencia lineal. Lo que me dice es el tiempo que transcurre en ir o de aquí a aquí, o por ejemplo de aquí a aquí, o de aquí a aquí, es decir, en hacer una oscilación. ¿De acuerdo? Mientras más pequeña es la frecuencia, esto está más espaciado, con lo cual la longitud, ¿veis?, es mayor. Menor frecuencia, mayor periodo. Y todo lo contrario, si aumento la frecuencia, fijaros que de aquí a aquí hay muy poco espacio, o de aquí a aquí, ¿vale? Es decir, mayor frecuencia, más oscilaciones por segundo, por lo cual menos tiempo tarda en dar una oscilación, periodo más pequeño. ¿De acuerdo? Y esto es un concepto que se utiliza mucho en este tipo de movimientos. ¿Entendido? Bien, pues en el siguiente vídeo veremos cómo obtener la velocidad y la aceleración y reflexionaremos un poco sobre cómo varía uno respecto de la otra, ¿vale? Y tendríamos ya el estudio cinético o cinemático, perdón, completado.